Bienvenidos de nuevo a Midnight Stories. Esta noche les traemos una historia que explora el poder del destino y los lazos inquebrantables de una familia. 4 milagros. Conoce a Aisha Bennett, una brillante pediatra cuya vida da un giro inesperado cuando una sola noche de pasión con un extraño, Dominic Thorne, la lleva a una revelación que le cambiará la vida. Está embarazada de cuatrillizos, pero hay un problema, no tiene forma de comunicarse con él. Avance rápido 8 semanas. El mundo de Aisha se pone patas arriba cuando descubre que el hombre que, sin saberlo, cambió su vida no es otro que Dominic Thorne, un poderoso magnate de la atención médica con un imperio que proteger. Mientras navegan por las complejidades de los negocios familiares y la tormenta mediática que los rodea, deben enfrentar sus elecciones pasadas y decidir si están listos para enfrentar el futuro juntos. Este apasionante viaje de Unexpected Love Miracles y la lucha por proteger todo lo que han construido es un poderoso recordatorio de que la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos y que algunos vínculos están destinados a romperse solo para reconstruirse más fuertes que nunca. No olvides suscribirte al canal para recibir actualizaciones. Soy el Señor. Medianoche Aisha Bennett entró en el deslumbrante salón de la azotea de la Obsidiana en Manhattan, su vestido de seda esmeralda susurraba contra sus piernas, la ciudad debajo brillaba como 1000 diamantes dispersos, pero dentro del salón la atmósfera vibraba con una energía propia. A los 28 años Aisha ya había logrado el tipo de éxito con el que la mayoría de la gente solo podría soñar: pediatra jefe en la clínica infantil de Manhattan, un prestigioso título médico y una casa brownstone recién comprada en Brooklyn. Todo era parte de la vida bien planificada que había elaborado meticulosamente, y esta noche se suponía que iba a celebrar su último ascenso con su mejor amiga Jasmine Taylor. Jasmine, la abogada corporativa de energía contagiosa, le entregó una copa de champán. Eres brillante, hermosa, y finalmente obtuviste ese ascenso esta noche. Se trata de celebrar, no de calcular, dijo presionando los dedos de Aisha alrededor del delicado tallo de cristal. Aisha sorbió el champán dejando que las burbujas le hicieran cosquillas en la lengua. Era el tipo de noche en la que todo parecía haber caído en su lugar, sus rizos apretados estaban peinados en suaves ondas fluidas que le caía en cascada por la espalda. La confianza, por la que había trabajado tan duro, estaba en plena exhibición esta noche. Resultado de años de dedicación y trabajo duro, se estaba divirtiendo dejando ir por una vez, sin historiales clínicos, sin procedimientos, sin presiones, solo este momento, solo esta celebración. Pero entonces sintió la mirada de alguien. Fue sutil al principio, una sensación extraña como si la estuvieran observando, y cuando giró la cabeza lo encontró Dominic Thorne, todo imponente, vestido con un traje gris a medida que parecía adaptarse perfectamente a su figura. Estaba de pie cerca de la barra, sus ojos oscuros fijos en ella con una intensidad que hizo que su pulso se acelerara. No era un hombre cualquiera, ella podía decir mucho, había algo magnético en él, algo que pareció hacer que toda la habitación se desmoronara en el momento en que sus miradas se encontraron. No mires ahora, susurró Jasmine, sus uñas perfectamente cuidadas clavándose en el brazo de Aisha. Pero ese es Dominic Thorne, el Dominic Thorne. El nombre no significaba nada para Aisha, pasaba más tiempo enterrada en revistas médicas que en revistas de negocios, pero la forma en que su corazón se saltó un latido le dijo que su presencia significaba algo más que otro hombre de negocios. Algo en él la conmovió, algo que no podía explicar. Sus ojos eran oscuros e intensos, y parecían ver a través de ella, más allá de su pulido exterior, hasta las profundidades de su alma. Vuelvo, enseguida, murmuró Aisha disculpándose para ir al tocador, necesitando un momento para recuperar el aliento. El baño era una obra maestra de mármol e iluminación ambiental diseñada para momentos de reflexión. Se estudió en el espejo, ajustando un rizo suelto que había caído de su cabello. Cuidadosamente peinado, la voz de su madre hizo eco en su mente, recordándole los sacrificios que había hecho para llegar hasta aquí, el peso de la responsabilidad que llevaba como modelo a seguir en su comunidad, la presión de ser siempre perfecta. Tienes permitido querer cosas para ti misma, susurró a su reflejo, sorprendiéndose con las palabras. Años de ser la responsable, la perfeccionista. Tal vez esta noche no se trataba solo de celebrar un ascenso, tal vez se trataba de dejar ir a quien pensaba que debería ser y abrazar en quien podría convertirse. Cuando regresó al salón, él la estaba esperando, no abiertamente, pero de una manera que dejaba en claro que la había estado esperando. Estaba de pie cerca del camino que ella necesitaría tomar de regreso al bar, posicionándose sutilmente en su camino mientras pasaba. Las notas especiadas de su colonia provocaron sus sentidos. Tu aroma, dijo con una voz profunda y suave, como el whisky añejo, me recuerda al amanecer sobre la selva amazónica. Aisha levantó una ceja intrigada. Construí un eco resort allí el año pasado. Él continuó, el color de las hojas nuevas en la luz de la mañana, es exactamente ese tono de posibilidad. Sus palabras pintaron imágenes vívidas en su mente, no solo del Amazonas, sino de un mundo mucho más grande que la vida cuidadosamente construida que había trazado para sí misma. Algo dentro de ella cambió, una atracción que no podía ignorar siempre. ¿Usas la geografía como una frase para ligar?
Soltó el borde juguetón en su voz sorprendentemente. Ella rió genuina y cálidamente su poderosa presencia de repente, sintiéndose más accesible solo cuando estoy genuinamente inspirado. Extendió su mano, y ella dudó solo por un momento antes de deslizar su mano más pequeña en la de él. Dominique, dijo su voz llena de tranquila fuerza. Aisha respondió notando la forma en que sus manos encajaban perfectamente, y para que conste dijo su sonrisa con un dejo de desafío. No suelo hacer esto, haz lo que ella pidió. Intrigada a hablar con extraños en bares, dejarme llevar, hizo un gesto vago hacia la innegable química que se estaba construyendo entre ellos. Entonces, no nos dejemos llevar, terminó por él. La llevó a un rincón privado de la terraza donde la ciudad se extendía ante ellos como una promesa brillante. Realmente hablaron por primera vez en mucho tiempo. Aisha se encontró abriéndose de una manera que era completamente inesperada. Le contó sobre su trabajo, su pasión por la curación, la alegría que encontró al ayudar a los niños a superar la enfermedad. Él escuchó con genuino interés, haciendo preguntas que mostraban que valoraba la profundidad sobre la superficie, y mientras la noche se extendía, Aisha se dio cuenta de que no solo se sentía atraída por su obvio magnetismo, ella se sintió atraída por la inteligencia detrás de sus ojos, la forma en que parecía verla. Realmente había algo en él que la hacía sentir no solo especial, sino comprendida. La noche pasó como minutos y cuando su mano rozó la de ella, el contacto envió un escalofrío de anticipación por su columna. Por primera vez, no estaba concentrada en mantener la distancia profesional. La voz de precaución dentro de ella estaba en silencio, reemplazada por el ritmo atronador de su corazón. Al final de la noche, le pidió que volviera a casa con él. Las palabras no tenían presión, solo una sensación de posibilidad, y por primera vez en su vida, Aisha Bennett eligió seguir a su corazón en lugar de su cabeza. No tenía idea de lo que traería esta noche, pero lo sentía en sus huesos. Esta era una historia de amor esperando suceder. El horizonte de la ciudad de Manhattan brillaba suavemente mientras los primeros rayos del amanecer comenzaban a iluminar el dormitorio del ático. Aisha se agitó debajo de las sábanas de seda. La calidez de la lujosa cama envolviéndola parpadeó desorientada por un momento, luego se sentó lentamente, sus ojos escaneando la habitación. El espacio a su alrededor se sentía surrealista: techos altos, piso a ventanas que ofrecían una vista impresionante de la ciudad, piezas de arte moderno cuidadosamente dispuestas en las paredes y muebles elegantes que hablaban de riqueza y gusto. Podía sentir la suave textura de las sábanas de algodón egipcio contra su piel, el aroma de la lujosa tela aún flotaba en el aire. La mano de Aisha se dirigió instintivamente a su estómago, su cuerpo estaba un poco adolorido por los eventos de la noche anterior, pero los recuerdos la hicieron sonreír. Besos apasionados, toques suaves, conversaciones profundas, habían compartido una noche que había sido íntima y reveladora, habían desnudado sus almas el uno al otro, intercambiaron historias de sus sueños y miedos. Dominique, con su encantadora confianza e intensidad tranquila, la habían cautivado de una manera que nadie antes lo había hecho. Sus ojos se posaron en su teléfono en la mesita de noche. Había un mensaje de Jasmine, su mejor amiga, lleno de textos emocionados de la noche anterior, "Get it girl", seguido de una serie de emojis sugerentes. Aisha sonrió sacudiendo la cabeza ligeramente. Nunca había esperado que su vida diera un giro tan inesperado, pero aquí estaba. Se despertó en un ático con un hombre que ya le había causado una profunda impresión. Se deslizó fuera de la cama, la suave alfombra bajo sus pies, y caminó hacia la ventana. El sol había salido por completo, ahora pintando la ciudad con tonos dorados y ámbar. Era el tipo de vista con la que la mayoría de la gente solo podía soñar, pero la mente de Aisha no estaba enfocada en la vista. Se encontró pensando en Dominique. Había sido más que un poderoso hombre de negocios la noche anterior. Había habido algo más profundo allí, algo que la hizo cuestionar todos sus planes cuidadosamente elaborados. Se puso el vestido que había usado la noche anterior solo para notar que apenas se había arrugado. De alguna manera, todo sobre esta noche había sido sin esfuerzo mientras se vestía. Echó una última mirada alrededor del ático, notando los detalles sutiles de su vida. Estanterías llenas de viejos clásicos. Una colección de libros en blanco y negro. Fotografías blancas de maravillas arquitectónicas de todo el mundo y un calendario lleno de reuniones que abarcaban continentes. Su vida era mundos, aparte de la de ella. Vivía en un imperio mientras ella se dedicaba a la curación de niños, pero había algo en su conexión que la hizo preguntarse si tal vez sus caminos estaban destinados a cruzarse. El sonido de la voz de Dominique rompió sus pensamientos. Aisha llamó suavemente, y ella se giró para verlo de pie en la puerta. Su alta figura se recortaba contra la luz que entraba por las ventanas. Parecía el hombre poderoso que era, vestido con un traje impecable, su cabello oscuro ligeramente despeinado por el sueño, pero sus ojos, esos ojos intensos, tenían algo diferente. Ahora eran suaves, cálidos, una mezcla de algo inesperado, algo que hizo que el corazón de Aisha se agitara. "Mañana", dijo su voz suave y profunda, con solo un toque de somnolencia. Aisha sonrió sintiendo un aleteo en su pecho. "Mañana", respondió moviéndose hacia él, su corazón latía un poco
Más rápido de lo habitual, yo no esperaba esto. Hizo un gesto alrededor de ella, ojos escaneando el ático. Dominique se rió entre dientes acercándose a ella. Tampoco yo. Él tomó su mano suavemente tomándolo en sus labios, pero algo en la noche anterior me dijo que no quería que terminara. La química entre ellos era palpable, pero había algo más profundo en su voz, algo que hizo que Aisha se detuviera. Lo miró a los ojos buscando respuestas, pero todo lo que vio fue sinceridad. Tengo que ir a trabajar pronto, dijo Aisha suavemente. Su lado profesional, tomando el control. Tenía rondas en el hospital en unas horas, y una reunión a las 10 con su departamento. Necesitaba estar preparada, necesitaba mantener el ritmo de su carrera. Por supuesto, dijo Dominique. Su sonrisa se suavizó. Pero antes de que te vayas, déjame invitarte a desayunar. Conozco un lugar cerca de aquí, en algún lugar tranquilo. Aisha dudó. Solo había sido una noche, pero algo le decía que no estaba lista para dejar ir esta conexión. Todavía el polo entre ellos era innegable, y por mucho que intentara recordarse a sí misma sus responsabilidades, la promesa de más tiempo con Dominique era tentadora. Finalmente asintió con una sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. Está bien, dijo. El desayuno suena bien. Bajaron por el ascensor, sus dedos rozando ligeramente, la tensión entre ellos creciendo con cada segundo que pasaba. El viaje en coche hasta el restaurante estuvo lleno de conversaciones ligeras, pero debajo de la superficie, ambos eran conscientes de la conexión tácita que se había profundizado entre ellos en el transcurso de una sola noche. Cuando llegaron al pequeño e íntimo café, Dominique la condujo adentro. Su presencia irradiaba confianza. Se sentaron en una mesa apartada, escondida del bullicioso mundo exterior. El camarero les trajo café y pasteles y, mientras comían, la conversación se volvió más profunda. Aisha se encontró hablando de su trabajo, los desafíos que enfrentaba como médico, los obstáculos de equilibrar su vida personal con su carrera. Dominique escuchó atentamente y hizo preguntas que demostraron que le importaba más que solo la superficie. Quería entenderla para saber qué la motivaba, pero no eran solo sus preguntas las que la intrigaban. Era la forma en que parecía verla, no como la doctora exitosa que parecía ser, sino como la mujer que realmente era. Más tarde, mientras caminaban de regreso a su auto, Dominique la detuvo en medio de la calle. Girándose para mirarla, Aisha dijo, su voz seria, ahora sé que acabamos de conocernos, pero siento que hay algo aquí entre nosotros, algo que vale la pena explorar. El corazón de Aisha dio un vuelco. Nunca antes había bajado la guardia de esta manera, especialmente con alguien que apenas conocía, pero las palabras de Domin se sentían como la verdad, como si estuviera hablando desde un lugar que iba más profundo que solo química. No estoy seguro de qué es esto, Aisha, respondió, su voz tranquila pero sincera, pero estoy dispuesto a ver a dónde va. La expresión de Dominique se suavizó, y sonrió, una sonrisa que hizo que el corazón de Aisha se acelerara aún más. Yo también, dijo, su voz baja y llena de promesa, y en ese momento Aisha Bennett supo que pasara lo que pasara después, su vida ya había cambiado para siempre. Habían pasado 2 semanas desde la fatídica noche de Aisha con Dominique, y el torbellino de emociones y nuevas conexiones la habían dejado emocionada y abrumada. El hospital estaba lleno de actividad, sus rondas estaban llenas de paciencia y emergencias, y, sin embargo, cada momento que no pasaba trabajando parecía llevar sus pensamientos de regreso a Dominique. Había esperado sentirse así, arrastrada a un mundo tan diferente del suyo, tan completa e inesperadamente. Pero cada vez que cerraba los ojos, su imagen aparecía, su sonrisa confiada, la forma en que sus ojos se suavizaban cuando la miraba, la sinceridad en su voz cuando hablaba de sus futuros. La noche que pasaron juntos había sido más que una chispa, había encendido algo en ella, algo que no estaba segura de estar lista para explorar, pero cada vez que hablaban o se encontraban, había una conexión innegable que la atraía más. Aisha estaba sentada en su oficina en la clínica infantil de Manhattan. Su mente una vez más vagaba, se frotó la sien tratando de dejar de lado los pensamientos que la distraían. No era propio de ella estar tan distraída, siempre había sido la responsable, la impulsada, pero algo en Dominique había desestabilizado el equilibrio que había pasado años construyendo cuidadosamente. No podía permitirse el lujo de hacerlo. Distracciones no. Cuando acababa de ganar su ascenso a jefa de departamento en la clínica, mientras volvía su atención al papeleo, frente a ella sintió un extraño aleteo en el estómago, algo que no podía explicar. Una repentina ola de náuseas la golpeó, y se puso de pie moviéndose hacia el baño cercano con velocidad practicada, pero mientras estaba de pie frente al lavabo su reflejo la miraba fijamente. No podía ignorarlo por más tiempo. Su cuerpo había estado cambiando, lo había atribuido al estrés, las largas horas en la clínica, las noches de insomnio, de equilibrar el trabajo y la vida, pero ahora mientras se miraba en el espejo no podía negar la verdad, algo no estaba bien. Su estómago se sentía más apretado de lo habitual, y había estado más cansada de lo que podía recordar. Se secó la cara, apoyándose en el mostrador por un momento, dejando escapar un largo suspiro. Su mente corrió juntando las piezas del rompecabezas que no se había atrevido a examinar. Los periodos de niebla, las náuseas que no desaparecían, el agotamiento, era demasiado para ignorarlo. Está bien, Aisha, cálmate, se susurró a sí misma, solo hazte una prueba, eres doctora, sabes qué hacer. Se dirigió de nuevo a su oficina llamando a Mónica, su colega y amiga de confianza. Mónica, necesito un favor, dijo Aisha tratando de mantener su voz firme, necesito que le eches un vistazo a algo, es personal. Mónica siempre fue
Comprensiva, siempre dispuesta a ayudar a Aisha a navegar el lado emocional de sus intensas carreras, aceptó encontrarse con Aisha en su oficina y en poco tiempo Mónica estaba sentada frente a ella, sus ojos buscando el rostro de Aisha. Pareces estresada, dijo Mónica, su voz mezclada con preocupación. ¿Qué está pasando? Aisha suspiró pasándose una mano por el cabello. No me siento bien, creo que podría estar embarazada. La expresión de Mónica se suavizó, y se puso de pie inmediatamente. Está bien, vamos a que te revisen, haremos una ecografía, solo para asegurarnos. Las dos mujeres fueron trasladadas al departamento de obstetricia y ginecología. Los pensamientos de Aisha se arremolinaban en una tormenta de incertidumbre. Su mente médica estaba tratando de calcular las posibilidades, tratando de permanecer desapegada, pero en el fondo una voz le decía que esto no era solo un embarazo simple, había más que esto. Cuando llegaron a la oficina privada de Mónica, los sonidos familiares de la máquina de ultrasonido llenaron la habitación. Mónica preparó a Aisha para el procedimiento aplicando el gel frío en su estómago. Lo tomaremos con calma, dijo Mónica, mientras la varita de ultrasonido se movía sobre la piel de Aisha. Aisha miró la pantalla atentamente esperando los resultados, pero lo que apareció en el monitor no era lo que esperaba. Su corazón se detuvo cuando vio las imágenes. Había más de un bebé. Mónica, ¿qué es esto? La voz de Aisha tembló cuando vio los múltiples latidos del corazón. Había cuatro sacos amnióticos distintos. Los ojos de Mónica se abrieron mientras ajustaba la varita, verificando 2 veces sus hallazgos. Aisha, ¿tienes una pregunta? Cuatrillizos. La habitación parecía girar. Aisha, cuatrillizos, 4 bebés. Sintió una ola de conmoción e incredulidad inundarla, sus manos temblando mientras miraba la pantalla. 4 pequeñas luces parpadeantes, cada una un milagro, cada una cambiando su vida para siempre. Esto es extremadamente raro, dijo Mónica suavemente, su tono profesional aún calmado, aunque Aisha podía ver la preocupación en sus ojos. Cuatrillizos espontáneos sin tratamientos de fertilidad, las probabilidades son astronómicas, pero esto es algo bueno, Aisha, significa que todos tienen su propio espacio para crecer. La mente de Aisha corrió. 4 bebés, 4 pequeñas vidas, dependiendo de ella. Puso una mano protectoramente sobre su estómago, el peso de la responsabilidad acomodándose en su pecho. Su mente comenzó a trabajar en la logística, cómo prepararse, cómo hacer que esto funcionara, pero en lo que no podía dejar de pensar era en Dominique. ¿Querría ser parte de esto? Si ella le decía, ¿qué diría él? ¿Qué si no estaba listo para esto? La voz de Mónica la trajo de vuelta al presente. Necesitarás apoyo, Aisha, tanto médico como personal. Necesitas reducir tus horas inmediatamente. Los cuatrillizos son de alto riesgo, y vas a necesitar ayuda en cada paso del camino. Apoyo personal. Las palabras resonaron en la mente de Aisha. No podía dejar de pensar en Dominique. Recordaba la forma en que la había escuchado esa noche, cómo había compartido sus propias luchas personales con ella. Su dedicación para hacer la atención médica era accesible para todos. Él había sido abierto y vulnerable con ella, pero ¿estaría listo para esto? Aisha se susurró a sí misma un plan que comenzaba a formarse en su mente. Haré esto, lo resolveré. Las siguientes horas fueron borrosas. Aisha programó citas de seguimiento, hizo planes para investigar todo sobre los embarazos múltiples y comenzó a prepararse para los desafíos que se avecinaban. Necesitaría hacer ajustes en su estilo de vida, en su carrera, en todo. Pero en su corazón sabía que no estaba sola. Lucharía por sus bebés, al igual que había luchado por todo lo demás en su vida. Más tarde, cuando el sol se puso sobre la ciudad, Aisha se sentó en su escritorio mirando por la ventana. Su teléfono vibraba con mensajes y recordatorios, pero sus pensamientos estaban en otra parte, preguntándose cómo navegaría por este viaje inesperado. Y luego, justo cuando estaba a punto de apagar su teléfono, apareció un mensaje de Dominique en la pantalla. He estado pensando en ti, necesitamos hablar. El corazón de Aisha dio un vuelco. Necesitaban hablar, pero ¿qué diría ella? ¿Qué diría él? Ella no tenía las respuestas, pero una cosa estaba clara, su vida estaba a punto de cambiar en formas que no podría haber imaginado. Los días siguientes se sintieron como un borrón para Aisha. La noticia sobre sus cuatrillizos todavía era demasiado abrumadora para procesarla por completo. Había pasado la mayor parte de su tiempo en el hospital tratando de actuar como si todo fuera normal, a pesar de que cada momento fuera de sus deberes parecía lleno de un bucle interminable de pensamientos sobre los bebés que crecían dentro de ella. Los cambios físicos en su cuerpo eran innegables, y también lo eran los cambios emocionales, sentimientos de emoción, miedo, y una sensación desconocida de vulnerabilidad, a la que no estaba acostumbrada. Pero una cosa que no podía ignorar era la presencia constante de Dominique en sus pensamientos. No había sabido nada de él desde su noche juntos, él no había tratado de comunicarse, y ella no había sabido cómo iniciar contacto. Él tampoco estaba seguro de lo que había pasado entre ellos. ¿Fue algo fugaz para él, un momento de emoción en una vida controlada, o había una conexión más profunda? Ella no lo sabía, pero estaba creciendo, anhelando inquietamente algo de claridad. Mientras estaba sentada en su escritorio tarde una noche, estudiando los historiales de los pacientes, su teléfono vibró con un mensaje. Lo abrió casi instintivamente. Su corazón se aceleró cuando vio su nombre aparecer en la pantalla. Creo que deberíamos hablar, el mensaje decía. ¿Cuándo puedo verte?
Aisha dudó por un momento, sabía que esta conversación era inevitable, pero no sabía cómo empezar, cómo podía contarle sobre los bebés. Sobre todo lo que había cambiado desde su única noche juntos. Antes de poder responder, su teléfono vibró de nuevo, esta vez era una llamada. El nombre de Dominique apareció en la pantalla. Su estómago dio un vuelco cuando cogió el teléfono. Aisha, su voz era tranquila, pero había un trasfondo de algo urgente. Sé que has estado ocupado, pero tenemos que hablar, es importante. ¿Puedo pasar? Cerró los ojos por un breve momento, respirando profundamente, este era el momento que había estado evitando. Seguramente ella no lo sabía. Finalmente respondió, ven cuando puedas, estaré en la clínica un rato más, pero pronto estaré en casa, pronto te veré en un rato, dijo con voz suave pero con una intensidad que no pudo identificar después de terminar la llamada. Aisha dejó el teléfono y se frotó las sienes. No esperaba que él se comunicara tan pronto, fue un alivio y una comprensión desalentadora de que su mundo estaba a punto de cambiar una vez más, no tenía idea de qué esperar, pero no podía evitarlo por más tiempo. Cuando Dominique llegó a Aisha's brownstone más tarde esa noche, el peso de sus palabras no dichas parecía flotar en el aire entre ellos. Estaba de pie en la puerta de su casa, su figura alta y dominante contra el fondo de las tenues luces de la calle, el aroma de su colonia se mezclaba con el aire fresco de la noche. Se veía diferente del hombre que había conocido esa noche, todavía poderoso, todavía equilibrado, pero ahora había algo más en su mirada, algo más suave, más vulnerable. Cuando abrió la puerta, sus ojos se encontraron por un momento y la tensión entre ellos se hizo palpable. Aisha Dominique la saludó con su voz apenas por encima de su hombro. Un susurro me alegro de que hayas aceptado verme se hizo a un lado dejándole entrar no sabía de qué otra manera manejarlo dijo tratando de mantener su voz firme aunque su corazón latía con fuerza en su pecho he estado lidiando con mucho últimamente, la siguió a la sala de estar sus ojos escaneando el espacio como si lo estuviera viendo por primera vez Aisha notó la forma en que tomaba todo en su mirada deteniéndose en los toques eclécticos acogedores de su hogar estaba a un mundo de distancia de los espacios corporativos pulidos, que habitaba sin embargo algo en él parecía a gusto aquí solo puedo imaginarlo dijo en voz baja su tono gentil no. Tienes que explicar todo ahora Aisha pero necesito saber algo he estado pensando en ti sin parar desde esa noche, y sé que no tuvimos la oportunidad de hablar sobre lo que pasó pero no puedo dejarlo ir Aisha tragó saliva sintiendo un nudo en la garganta, se dio la vuelta por un momento reuniendo sus pensamientos antes de hablar hay más que no sabes dijo su voz temblando ligeramente mucho ha cambiado desde la última vez que nos vimos el ceño de Dominique se frunció y se acercó su preocupación. Evidente ¿qué quieres decir? Aisha respiró profundamente estoy embarazada dijo su voz apenas por encima de un susurro, y no solo de un bebé con 4 las palabras parecieron flotar en el aire entre ellos, y Dominique se congeló por un momento Aisha se preguntó si la había escuchado correctamente, pero luego vio que sus ojos se agrandaban la conmoción registrándose en sus rasgos 4 su voz era suave su incredulidad clara ¿estás seguro? Aisha asintió incapaz de detener las lágrimas que habían estado amenazando con derramarse, hoy tuve una ecografía dijo su mano instintivamente, fue a su estómago 4 sacos amnióticos separados 4 latidos del corazón es real Dominique, se quedó quieto por un largo momento procesando la información Aisha, podía ver las ruedas girando en su mente, abrió la boca para decir algo, pero se detuvo tomando una respiré antes de hablar, no tenía idea, dijo en voz baja, nunca lo imaginé, no sabía lo serio que era, debería haberme mantenido en contacto contigo, Aisha negó con la cabeza tratando de contener sus propias emociones, no se trata de mantener el contacto, Dominique, se trata de lo que sucede ahora, no sé cómo se supone que debo manejar todo esto, mi carrera, mi futuro, todo es complicado y luego estás tú, ¿qué se supone que debemos hacer al respecto? Dominique dio un paso adelante, cerrando la distancia entre ellos, y tomó suavemente su mano entre las suyas, resolveremos esto juntos, dijo, su voz firme pero amable, no estás sola en esto, Aisha, quiero estar allí para ti, para ellos. Aisha lo miró, su corazón se hinchó con una mezcla de alivio e incertidumbre, nunca había imaginado que así sería como se desarrollarían las cosas, nunca había imaginado que este hombre poderoso y enigmático, querría ser parte de su vida, de la vida de sus hijos. No sé qué depara el futuro, dijo, su voz suave, pero sé que voy a necesitar ayuda, y yo no sé si estoy lista para confiar en ti en alguien así. Los ojos de Dominique se suavizaron y gentilmente le tocó la mejilla con su mano libre. No tienes que hacer nada para lo que no estés lista, dijo en voz baja, pero debes saber esto, estoy aquí, no me iré a ningún lado. Aisha sintió una lágrima deslizarse por su mejilla y cerró los ojos, dejándose inclinar hacia su toque por primera vez en semanas. Sentía que tal vez, solo tal vez, no tenía que llevar el peso de todo sola esa noche mientras Dominique se quedaba a su lado. Aisha se permitió respirar profundamente. Todavía había muchos desafíos por delante, muchas decisiones por tomar, pero por primera vez sintió la posibilidad de un futuro en el que no tuviera que navegarlo todo sola.
El viaje por delante sería difícil, pero con la presencia de Dominique en su vida, comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, todo podría funcionar. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través del piso para sellar las ventanas del piso ejecutivo de la Torre Thorne mientras Dominique estaba de pie en su lugar habitual. Manhattan se extendía ante él como un tablero de ajedrez brillante. Habían pasado 8 semanas desde esa extraordinaria noche, pero no podía escapar del fantasma de su presencia. Incluso ahora, revisando informes trimestrales de sus centros médicos globales, su mente se desvió hacia sus conversaciones sobre la reforma de la atención médica y la curación del mundo. El señor Thorne Valerie, su asistente ejecutiva durante la última década, apareció silenciosamente en la puerta de su oficina. Su expresión tenía una vacilación inusual. «Tu hermana está aquí», ella insiste. Antes de que pudiera responder, Sarah Thorne Richardson entró en la oficina como una tormenta de verano. A los 7 meses de embarazo con su tercer hijo, irradiaba ese brillo particular que siempre lo hacía pensar en su madre. Su traje de Chanel no podía ocultar su creciente barriga, pero se movía con la gracia que venía de generaciones de refinamiento social. «Te perdiste otra cena familiar», anunció sin preámbulos. «Mamá está empezando a pensar que le estás evitando el mundo empresarial de Nueva York. No se detiene para las cenas familiares». Sarah respondió. Su voz se apagó cuando Sarah comenzó una descripción animada de su reciente cita con el pediatra. «El nuevo médico en el Hospital Infantil Metropolitano de Manhattan es absolutamente brillante», dijo efusivamente, acomodando su forma embarazada en una de sus sillas de cuero personalizadas. «Dr. Bennett está revolucionando su enfoque de la diabetes infantil. Hizo toda esta presentación a la junta del hospital sobre protocolos de tratamiento innovadores. Aceleraron su ascenso». Sarah continuó con su historia, pero la mente de Dominique ya había vagado. Dr. Bennett no había escuchado ese nombre en años. La foto de una joven y vibrante Aisha Bennett en su mente pasó ante él, y su corazón dio un vuelco. Podría ser la misma mujer. El ceño fruncido de Sarah trajo a Dominique de vuelta a la conversación. «El momento extraño, aunque de repente tomó licencia médica de emergencia». Elena, en la recepción, dijo que solicitó una licencia médica extendida, pero nadie sabe por qué. Parece perfectamente saludable. Su mente se elevó con posibilidades. Licencia médica de emergencia. Fue entonces cuando lo golpeó. Su noche juntos había sido solo hace unos meses. Su respiración se detuvo cuando miró a su hermana, que ahora estaba revisando su teléfono. «¿Cuál es su primer nombre?». Aisha. Sarah respondió, ajena a la tensión que se apoderaba de la voz de su hermano. «Aquí está en el boletín de la clínica». Hicieron todo este reportaje cuando ella se convirtió en jefa de departamento. La foto en el teléfono de Sarah lo golpeó como un golpe físico. Aisha, sonriendo en su bata blanca, exudando gracia y profesionalismo, una doctora dedicada a curar niños. Las entrañas de Dominique se retorcieron con una repentina comprensión, y no se trataba solo del ascenso o la carrera. Su pulso se aceleró al recordar esa noche mágica, esas promesas susurradas en la oscuridad y la innegable conexión entre ellos. Su mente violada, uniendo fragmentos. 3 meses desde su noche juntos. Licencia médica de emergencia. La posibilidad. No. La certeza de que Aisha estaba embarazada de él. Su respiración se entrecortó al sentir el peso de la noticia. Ella había mantenido todo en privado tal como él lo había hecho, pero ahora había demasiadas preguntas sin respuesta. «Sarah, necesito saber cuándo exactamente tomó esa licencia». Su voz. La voz era aguda incluso para sus propios oídos. Podía sentir la tensión creciendo dentro de él, y sus pensamientos ya estaban saliendo de su control. «Control». Hace 2 semanas las palabras de Sarah resonaron en su mente mientras procesaba las implicaciones. Si ella estaba embarazada de su hijo, no se lo había dicho, y ahora no tenía forma de contactarla. ¿Cómo no me di cuenta antes de que pudiera perderse en una espiral de pánico? Valerie entró en la habitación nuevamente con un informe discreto. «Señor Thorne, hemos compilado un archivo sobre la doctora Aisha Bennett. Rastreamos su dirección actual y sus actividades recientes, que ha estado frecuentando Manhattan Thorne Women's Medical Center. También adjunté imágenes de vigilancia de ella entrando por la entrada privada». Valerie hizo una pausa al observar su expresión ilegible. «Thorne Women's Medical Center, su propio hospital especializado en embarazos de alto riesgo». Sus pensamientos se aceleraron. Ahora tenía que saber más. Si Aisha de hecho estaba embarazada de su hijo, esto estaba lejos de ser solo un asunto personal. También era corporativo. «Necesito ir allí», dijo abruptamente, pasándose una mano por el cabello. «Prepara el auto». Mientras salía de su oficina, sus pensamientos giraban en un torbellino. ¿Qué le diría? ¿Qué pasa si ella no quiere escuchar de mí? Su mente racional luchaba con sus emociones. El hombre que controlaba industrias enteras, ahora impulsado por una necesidad inesperada de encontrar a la mujer que había capturado su corazón, tenía que encontrar a Aisha, y tenía que hacerlo rápido. El vestíbulo de mármol del Centro de Salud de la Mujer de Manhattan brillaba bajo una suave iluminación empotrada, mientras Aisha se dirigía hacia la unidad de embarazo de alto riesgo. A las 14 semanas, su pequeña figura ya mostraba signos de su
Extraordinario embarazo. Aunque las líneas fluidas de su vestido de maternidad no podían disfrazar por completo su creciente barriga, cada paso se sentía calculado, cauteloso. Los cuatrillizos significaban que cada movimiento requería pensamiento consciente. La doctora Catherine Chen, la principal especialista en medicina materno-fetal de la ciudad, había insistido en un seguimiento semanal, y los pensamientos de Aisha estaban centrados completamente en su atención médica, así como en la salud de su bebé. La cita de hoy incluiría los resultados detallados de la ecografía de detección genética y una discusión sobre su licencia médica. Que se acercaba rápidamente. La idea de alejarse de su práctica pediátrica la angustiaba, pero sus propios 4 pequeños pacientes tenían que tener prioridad ahora. El altísimo atrio del hospital vibraba con la actividad matutina habitual: enfermeras, los turnos cambiantes, los residentes corriendo entre departamentos, las familias navegando por el complejo laberinto de la atención médica moderna. Los instintos de Aisha catalogaron todo lo que la rodeaba. Una madre joven calmando a un bebé inquieto. Un hombre mayor siendo llevado con cuidado hacia fisioterapia. Un grupo de trajes saliendo del ascensor ejecutivo. Probablemente miembros de la junta después de su reunión mensual. Apretó el botón para el tercer piso, revisando mentalmente las preguntas que había preparado para el Dr. Chen. Las estadísticas de embarazos múltiples pasaron por su mente y sintió el peso de los riesgos sobre sus hombros. Su conocimiento médico era tanto una bendición como una maldición. Sabía exactamente lo compleja y arriesgada que era su situación. ¿Cuántas cosas podrían salir mal? Sostenga el ascensor. Una voz profunda atravesó sus pensamientos, enviando electricidad por su columna vertebral. Aisha lo sabía. Esa voz la había oído susurrando sueños y deseos en la oscuridad de esa noche perfecta. Su mano se movió instintivamente para proteger su estómago mientras se giraba. Dominique estaba de pie en el ascensor, su atención enfocada en la tableta en su mano. Llevaba poder como una segunda piel, su traje a medida enfatizando su cuerpo atlético, presencia exigiendo atención sin esfuerzo. Los meses desde su noche juntos solo habían aumentado su magnetismo, o tal vez eran solo las hormonas. Arremolinándose dentro de sus sentidos, el tiempo se ralentizó cuando él levantó la vista. Sus ojos se encontraron en el piso de mármol pulido, sus pasos vacilaron. Tableta olvidada, a su lado, conmoción de reconocimiento, y algo más profundo, FL, cruzó por sus rasgos cuando su mirada bajó a su evidente embarazo. El ascensor sonó, y las puertas se abrieron al espacio vacío. Ninguno de los dos se movió. Aisha, su nombre en sus labios, llevaba un universo de preguntas. Ella luchó por mantener su voz firme. Su mente de médico nunca se apagaba del todo. Dominique respondió suavemente, su corazón acelerado. ¿Qué estás haciendo en un centro de salud para mujeres? Una leve sonrisa tocó sus labios, aunque sus ojos permanecieron intensos. Lo poseo. El mundo se inclinó ligeramente sobre su eje. Por supuesto que lo hizo. Las piezas encajaron en su lugar. Las citas de lujo, el equipo de última generación. Los susurros. Había oído hablar de un misterioso benefactor que exigía excelencia en cada detalle. Había estado caminando por su dominio sin darse cuenta. Un hombre que dirigía hospitales, un hombre que construía imperios, y aquí estaba parado frente a ella con ese inconfundible brillo de reconocimiento en sus ojos. El señor Thorne, un administrador, se apresuró hacia ellos agarrando carpetas. La Junta de Londres está esperando su videollamada, y el doctor Martínez quiere discutir la nueva ala cardíaca. Dominique levantó una mano silenciando al hombre sin apartar los ojos de Aisha. Despejó mi agenda para la siguiente hora. Su tono no permitió discusión, y el administrador se retiró, ya reprogramando lo que probablemente eran reuniones por valor de millones de dólares. La mente de Aisha corrió. No esperaba esto. ¿Qué está haciendo aquí? Dominique se volvió hacia ella, su voz baja. Ven conmigo, tenemos que hablar. Aisha vaciló cada parte de su doctora mujer madre. Para hacerle advirtió que este era un momento que no había planeado, pero no pudo resistir la atracción de su presencia. La gravedad de la conexión entre ellos era innegable, y por mucho que ella quisiera permanecer distante, se sintió atraída por él. Caminaron hacia el ascensor y el discreto equipo de seguridad de García los siguió, una presencia a la que se habían acostumbrado. Durante los meses, el auto privado los llevó al nivel del ático, pero en lugar de girar hacia sus habitaciones, Dominique la condujo por un pasillo diferente. Cierra los ojos, pidió suavemente. Ella obedeció, confiando completamente en él. El sonido de las puertas abriéndose, su gentil guía. Adelante, ahora ábrelas. Aisha jadeó con acento agudo. Cuando entró en la habitación, todo el piso se había transformado en un espacio lujoso y sereno, una suite de guardería. 4 hermosas cunas estaban dispuestas en una curva suave, cada una con su propio tema que combinaba con los nombres de sus bebés. El espacio de área fluía con motivos musicales. Sages presentaba jardines curativos. Phoenix brillaba con sutiles tonos de fuego y ríos, ondulados con elementos de agua pacífica, explicó Dominique. Así que están juntos, pero tienen sus propios espacios para crecer. Los detalles la abrumaron: sistemas de monitoreo de última generación, un área de alimentación cómoda con 4 sillas especializadas,
un espacio de retiro para padres tranquilo y fotos, enmarcadas de su primer momentos familiares, copias de las revistas médicas, con sus investigaciones e ilustraciones celebrando ambas culturas, era más que una guardería, era un testimonio de todo su viaje, todo lo que habían pasado juntos es perfecto, susurró abrumada por la emoción la voz de Dominique, tenía una nota extraña mientras estaba de pie en el centro de la habitación retroiluminada por el horizonte de Manhattan, a través de ventanas del piso al techo, mientras ella miraba se arrodilló lentamente sacando una caja de terciopelo de su bolsillo, tenía todo un discurso preparado, comenzó su confianza corporativa habitual reemplazada por una emoción cruda sobre fusiones y adquisiciones, sobre cómo conocerte fue la mejor adquisición hostil de mi corazón, se rió suavemente pero verte aquí en este espacio que hemos creado para nuestra familia, todas esas palabras practicadas parecen inadecuadas. El corazón de Aisha tronó cuando abrió la caja revelando un anillo impresionante, elegante, único como su historia de amor. Me enamoré de ti 2 veces, continuó su voz cargada de sentimiento, primero en esa noche mágica cuando tu mente brillante y tu hermosa alma me cautivaron por completo, luego otra vez viéndote luchar por nuestros bebés, viendo tu fuerza y gracia a través de cada desafío. Me has dado 4 milagros, pero el milagro más grande es cómo has cambiado mi corazón. Las lágrimas fluyeron libremente por sus mejillas cuando tomó su mano. Doctora Aisha Bennett, dijo suavemente, brillante pediatra, madre, increíble amor de mi vida, te casarías conmigo, hacer oficial esta familia que hemos creado, ser mi socio en todo, criar a nuestros hijos, dirigir este imperio, cambiar la atención médica para mejor envejecer, rodeada de nietos que heredan tu compasión y sabiduría. A través de sus lágrimas, Aisha no solo vio al poderoso CEO que había ganado su corazón, sino al padre devoto que sanglulaba a sus bebés. El hombre apasionado que luchó para hacer que la atención médica sea accesible para todos, el tierno compañero que apoyó sus sueños de continuando con su práctica médica. Sí, susurró entonces en voz alta, sí a todo por construir esta vida juntos. El anillo se deslizó perfectamente en su dedo mientras él se levantaba para besarla. Ambos rieron y lloraron a la vez. El horizonte de Manhattan brillaba detrás de ellos como 1000 estrellas celebrando su alegría. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de las ventanas del piso al techo de la oficina privada de Dominique, mientras Aisha terminaba de explicarle todos los historiales médicos y las imágenes de ultrasonido se extendían por su mesa de conferencias diseñada a medida, cada una documentando el extraordinario viaje de sus 4 pequeños milagros. 4 sacos amnióticos separados. Dominique trazó su dedo a lo largo de la imagen de ultrasonido más reciente, su voz generalmente autoritaria, ahora teñida de asombro. 4 embriones separados, murmuró, su expresión cambiando mientras absorbía cada detalle. Es el mejor escenario posible para cuatrillizos. Aisha observó su rostro mientras procesaba la información, notando cómo su máscara de ejecutivo se deslizaba cuando examinó las imágenes de sus hijos. El silencio que siguió estaba lleno de posibilidades y complicaciones. Fuera de la ventana, el horizonte de Manhattan brillaba en la luz que se desvanecía, un recordatorio del imperio. Dominique había construido un imperio que pronto. Aisha se conmocionó por la noticia que acababa de escuchar sobre la reunión de fusión esta mañana. Dominique comenzó a cambiar su tono a algo más estratégico. Se trata del acuerdo de European Healthcare Solutions, una asociación que brindaría tratamientos de vanguardia a millones. La Junta quiere que esto tenga éxito. Aisha sabía lo que estaba en juego. Había leído sobre la fusión en revistas médicas. Revolucionaría la accesibilidad a la atención médica en todos los continentes, pero ahora el momento no podía ser peor. Se pasó una mano por el cabello oscuro. Un raro gesto de incertidumbre. El conservador de la vieja guardia en la Junta. Continuó. Están buscando cualquier excusa para dar marcha atrás y una familia instantánea de 5 les dará esa excusa. La respiración de Aisha se entrecortó ante la repentina gravedad de sus palabras. Ella sabía cuánto significaba la fusión para él, pero ahora se dio cuenta de cuánto se vería afectada por su creciente familia. Sus ojos se posaron en las imágenes de ultrasonido una vez más y una sensación de hundimiento la invadió. No puedo dejar que descarten esto. Dominique dijo que su voz se estaba volviendo tensa. Se acercó a la ventana. Su mirada se centró en el horizonte. El peso de la decisión pesaba sobre él, no solo por mí, sino por el familias que se beneficiarán de esto, para los millones que necesitan una mejor atención médica. El corazón de Aisha se dolió al comprender la complejidad de la situación. Dominique no solo estaba pensando en su propio imperio, estaba pensando en una red global de personas que dependían de su visión, pero ahora esa visión estaba siendo desafiada por su propia familia inesperada. El momento se extendió entre ellos, una tensión tranquila colgando en el aire. Finalmente Aisha habló, su voz firme a pesar del torbellino de emociones dentro de ella. Entiendo que la fusión es importante, dijo, pero estos bebés son igual de importantes. Y no puedo dejar que su futuro se vea ensombrecido por algo que no tiene nada que ver con ellos. Dominique giró bruscamente sus ojos intensos cuando se encontraron con los de ella. No voy a elegir entre mi imperio y nuestros hijos, dijo firmemente, voy a elegir la mejor manera de proteger a ambos. La respiración de Aisha se detuvo ante sus palabras, la sinceridad en su mirada la contuvo. No estaba tratando de
Convencerla estaba haciendo una promesa de que sus hijos su futuro juntos vendría primero sin importar el costo. ¿Pero qué significa eso? Preguntó su voz apenas un susurro. ¿Qué hacemos ahora? La mandíbula de Dominique se tensó. Mantendremos esto privado. Nadie necesita saber sobre los bebés. Todavía exhaló lentamente, y luego se volvió hacia los documentos esparcidos sobre la mesa. Pero no nos vamos a esconder para siempre. Quiero proteger la privacidad de nuestra familia, pero al mismo tiempo no puedo seguir fingiendo que el mundo no sabe lo que está pasando. Asintió. Su mente daba vueltas con las implicaciones. Tenemos que decirles eventualmente, dijo. Necesitaremos un plan. Exactamente, dijo Dominique, su voz resuelta, y lo afrontaremos juntos. Se sentaron en silencio por un momento, cada uno lidiando con el peso de lo que estaba por venir, los riesgos, el escrutinio, los desafíos inevitables, pero en ese silencio también había algo más, algo tácito, algo poderoso. El vínculo entre ellos se había profundizado, y ahora más que nunca sabían que estaban juntos en esto. Seamos claros, Dominique, continuó, esto no es solo asunto mío, se trata de nuestra familia, sobre protegerlos, y eso viene antes que todo lo demás. Respiró profundamente, sus ojos nunca dejaron a Aisha. Haré lo que sea necesario para asegurarme de que nada les pase a ellos. El corazón de Aisha se hinchó de emoción. No solo estaba hablando de protección financiera o negocios, estaba hablando de sus hijos, su futuro. Ella extendió su mano sobre la mesa, encontrando la de él. Haremos esto juntos, susurró apretando su mano suavemente. La mirada de Dominique se suavizó y se inclinó hacia adelante bajando la voz. Me has dado 4 milagros, no dejaré que nada nos separe. No, esta vez Aisha sonrió aunque sus ojos estaban llenos del peso de la promesa que había hecho. Ya somos una familia, dijo, nos protegeremos mutuamente a medida que pasen los meses. Aisha y Dominique continuaron acercándose, su vínculo se fortaleció con cada desafío que enfrentaron. El torbellino inicial de su conexión inesperada había dado paso a un ritmo constante, una asociación construida sobre la confianza, el respeto mutuo y un profundo amor por sus hijos. Los cuatrillizos Arya Sage, Phoenix y River habían puesto su mundo patas arriba de la manera más hermosa posible. Cada hito, cada primera risa, cada pequeña mano que se extendía hacia las suyas era un recordatorio de cómo sus vidas se habían transformado. Ya no eran solo un poderoso CEO y un brillante médico, eran padres, una familia, unidos por algo más que sangre o negocios. Eran un equipo, unidos por el milagro que habían creado juntos a pesar de las presiones del público, el mundo de los negocios y los ojos siempre vigilantes de Rafael Martínez. Su familia se había convertido en su refugio, un lugar donde podían ser ellos mismos, libres de las expectativas que venían con sus posiciones. Los medios finalmente habían resuelto su historia de amor, aceptada por el público por su honestidad cruda y la innegable química entre ellos. Dominique había enfrentado la tormenta de Scandal con la misma determinación inquebrantable que aplicó a su imperio empresarial, pero esta vez estaba protegiendo algo mucho más preciado que los precios de las acciones o las fusiones. Su familia. Aisha también había encontrado una sensación de paz en su nueva vida. Su carrera médica había seguido prosperando. Su investigación ganaba reconocimiento en todo el mundo, pero nunca se había sentido más realizada que en los momentos en que acunaba a uno de sus bebés. Su mano descansaba sobre su creciente familia. Había logrado el equilibrio que alguna vez pensó que era imposible. Una carrera exitosa, una pareja amorosa y un hogar lleno de alegría. El día de su boda había sido nada menos que mágico. El jardín de la finca Thorne había brillado con la suave luz de una puesta de sol. El aire se llenó con el sonido de la música clásica, música interpretada por el cuarteto de cuerdas. Sus votos habían sido simples pero significativo, hablado frente a sus familiares y amigos más cercanos, incluidos los 4 pequeños que habían capturado los corazones de todos los presentes. Prometo apoyar tus sueños. Dominique había dicho con la voz cargada de emoción, para proteger a nuestra familia mientras dejamos que cada miembro brille de forma independiente, para amarte más cada día a través de reuniones de directorio y alimentaciones de bebés, a través de avances médicos, y es de medianoche. Aisha había respondido con la misma profundidad. Prometo ser tu socio en todas las cosas, para ayudarte a equilibrar la construcción del imperio, con cuentos para dormir, para recordarte que el verdadero poder radica en el amor y enfrentar cada aventura a tu lado. Y con eso habían sellado sus promesas con un beso que marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su extraordinario viaje. Las semanas posteriores a la boda habían estado llenas de las simples alegrías de la paternidad, las alimentaciones nocturnas, las risitas del bebé y los momentos tranquilos pasados en los brazos del otro. Habían hecho planes para el futuro, discutiendo nombres, sueños, y cómo continuarían apoyándose mutuamente tanto en sus vidas personales como profesionales. Sabían que el camino por delante todavía estaría lleno de desafíos: equilibrar carreras, criar a 4 hijos y navegar por las complejidades de sus vidas públicas. Pero también sabían que mientras estuvieran juntos podrían enfrentar cualquier cosa. Mientras estaban juntos viendo a sus hijos jugar en el jardín, sus corazones se hincharon de orgullo y gratitud. Habían construido algo hermoso, algo que era suyo, una historia de amor que había desafiado las probabilidades, una familia que se había
unido contra todas las expectativas, y en ese momento, cuando el sol se hundió en el horizonte, supieron que no importaba lo que les deparara el futuro, estaban listos juntos, tenían todo lo que necesitaban, se tenían el uno al otro, su amor, su familia, era todo lo que necesitarían. Si encuentra mi historia interesante y satisfactoria, haga clic para continuar viendo mis próximos videos aquí, y no olvide presionar el botón de suscripción del canal y la notificación para escuchar más historias próximas. Gracias por seguir.